Versículo 14. Te escribo esto esperando ir a verte pronto, para que si tardo sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, agréguele, Dios fue justificado en el Espíritu, Dios fue visto de los ángeles, Dios fue proclamado entre las naciones o gentiles, Dios fue y Dios volverá en gloria. Oremos. Soberano Dios, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, tu misericordia, tu fidelidad para con nosotros, Señor, y enséñanos tu palabra gloriosa, enséñanos. La iglesia, como yo, necesitamos tu doctrina, tu enseñanza, la sana doctrina para nuestra edificación y enseñanza, en el nombre de Jesús. Siéntense, hermanos, siéntense. Tengo 35 minuticos, pero aprovechémoslo. Esta es la lección número 8 del tema que hemos venido hablando acerca de Jesucristo. Y una vez más les ruego, hermanos, prestemos atención a esto. La gente que persevera en la iglesia es la gente que conoce al Señor. La gente que se va de la iglesia es la gente que no conoce al Señor. Y se van porque no lo conocen. Pero quienes lo conocemos, estamos en la iglesia en las buenas y en las malas. Con hambre o llenos. Con plata o sin ella. Con salud o enfermos, sí, con trabajo o sin él, porque nosotros no tenemos ningún derecho a reclamarle a Dios nada. Dios no nos debe nada. Nosotros somos los que le debemos todo al Señor. Entonces, cuando usted conozca quién es en verdad el Señor Jesús, le aseguro, no se aparta del Señor. No se aparta. Se lo garantizo. Porque por encima de cualquier circunstancia que usted pretenda o con la que pretenda apartarse del Señor, usted va a entender que en el mundo no va a encontrar un ser como el Señor. Si usted encuentra algo mejor en el mundo, váyase. Si usted encuentra un ser más glorioso y más grande que el Señor Jesús, váyase tras él. Pero si usted sabe que no hay sino Él y que sin Él no somos nada ni somos nadie, nos vamos a quedar en la iglesia en las buenas y en las malas. Siempre va a ser así. Entonces, cuando la gente está en la iglesia, en el evangelio, buscando cosas materiales, pero no las encuentra. Yo sé que la mayoría de ustedes no están en la iglesia porque les dieron un mercado. No están en la iglesia porque les dieron un pasaje o porque les dieron una ofrenda. Ustedes no están aquí. La gran mayoría no están aquí por eso. Yo sé que muchos de ustedes están aquí porque conocieron al Señor. Y note usted el capítulo 6 de San Juan, cuando Jesús les dio comida. Miren la revolución y cómo creció la iglesia. En cuestión de días ya tenía Jesucristo una iglesia de 20,000. Sí. ¿Se acuerdan del capítulo 6 de San Juan?
le dio comida a 5,000, sin contar los niños y las mujeres. Eran por ahí de 15 y 20,000. En 8 días, una semana, Jesús ya tenía una iglesia de 20,000. Sí, Señor. Pero porque les dio comida. Cuando Jesús les enseñó el Evangelio, ¿qué era el Evangelio? ¿Qué era el Evangelio? Así resumiendo, entonces comenzaron esos 20,000 cristianos chiviados a decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y comenzaron a irse uno a uno y se fueron. En un solo sermón se acabó la iglesia. Se acabaron una iglesia de 20,000. Y Jesús miró a los apóstoles. ¿Y qué pasó? Señor, se fueron. De 20,000 quedaron 12. ¿No le parece una derrota? No, no lo llame así. Derrota. Usted tiene una iglesia llena de gente no convertida. No convertida. Y eso ocurre en las mega iglesias que existen hoy. Mucha gente no convertida llenan estadios, coliseos, megatemplos, pero gente no convertida. A Dios no le interesa eso. Entonces, porque hablando Jesús del cielo dice: entren por la puerta, ¿qué? Estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos hay en la iglesia que caminan en la iglesia porque conocen al Señor. Y el Señor les dijo: bueno, se fueron todos, y si ustedes se quieren ir también, se pueden ir. Eso fue lo que el Señor les dijo. Hubo un hombre que realmente encabezaba el grupo que sí habían conocido al Señor. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y note la expresión de Pedro: nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No podemos estar en una iglesia buscando dádivas, porque más que la salvación no existe una dádiva más grande. Más que Jesucristo no existe nada más grande en el universo. Si usted tiene a Jesucristo y conoce a Jesucristo, no busque más, porque no lo va a encontrar, ni en el cielo ni en la tierra, porque Él llena los cielos y la tierra, y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad corporalmente, y vosotros estáis completos en aquel que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso, como buen pentecostal, yo quiero insistir en esto. Tenemos que conocer a Jesús como Él es. Y aquí hemos, la continuación de esto hace 8 días, hablamos de Jesús, que Jesús es el Padre. Y usted no tiene que andar buscando otro fuera de Jesús, porque no lo hay. Y este texto, en este solo versículo, hermanos, en este solo versículo, que es uno de los textos lemas del unicistas, del monoteísmo, Dios fue manifestado en carne. Muchas versiones, lamentable. Muchas versiones existen, muchas católicas y versiones protestantes, que dicen, algunas católicas y protestantes, en unas dice, por ejemplo, la Biblia católica Torres Amat dice, Félix Torres Amat es una versión, dice esa Biblia en ese texto lo siguiente: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El Hijo
fue manifestado en carne. Eso es mentira. Porque no fue el Hijo el que se manifestó, fue Dios. Y aquí en la tierra, Dios manifestado en carne recibió el título de Hijo, pero el Hijo no existía. En el Antiguo Testamento usted no encuentra la palabra Hijo de Dios, ni tampoco encuentra la expresión el Dios Hijo. Eso es un invento del trinitarismo. La Iglesia Apostólica, hermano, miren, desde todo el Antiguo Testamento, desde que Dios llamó a Abraham, desde ese momento Dios comenzó a enseñarle a Abraham y a sus descendientes el monoteísmo. Y Dios llamó a Abraham siendo un hombre entregado a la idolatría y venía de una región de Ur de los Caldeos, una región entregada a la idolatría. Abraham era un idólatra y precisamente lo llamó para enseñarle Dios a Abraham que no hay sino un solo Dios. Y se lo repitió muchas veces. Cuando se le apareció a Abraham algunas veces le dijo: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. En ninguna parte Dios manifestó a Abraham que con él habían otras divinidades. Cuando Dios estableció la época de los patriarcas, Dios siempre se manifestó diciéndoles lo mismo. A Abraham, a Isaac y a Jacob siempre les dijo: yo soy el Dios de vuestros padres, yo soy. Y cuando Dios ya se manifestó a Moisés para que fuera el pueblo de Israel, la expresión de Dios y con el mensaje que Moisés tenía que ir era: yo soy el que soy. Y todo el pueblo de Israel, todos conocieron desde el principio solamente un solo Dios. En ninguna parte se ve ningún asomo de Trinidad, ninguna parte. En el Nuevo Testamento, los primeros 325 años de la Iglesia Apostólica, nunca se vio ningún asomo de Trinidad, nunca. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la Iglesia, usted no ve en ninguna parte ese título, ni asomo de Trinidad por ninguna parte. Usted escucha a los apóstoles siempre predicando la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y usted siempre los ve bautizando en el nombre de Jesucristo, echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo, sanando enfermos en el nombre de Jesucristo, y por ninguna parte se vio asomo de Trinidad. No. 325 años duró, es decir, cerca de 400 años duró la doctrina del monoteísmo dentro del cristianismo y de la verdadera iglesia. En el siglo IV después de Cristo fue donde comenzaron porque a partir de ese momento fue que nació la iglesia romana. La iglesia romana no existe sino a partir del siglo IV después de Cristo. Antes del siglo IV la iglesia romana no existía. Y ese cuento de que Pedro es el Papa de Roma, eso es cuento de ellos, eso es mentira. La iglesia apostólica no ha tenido papas, no. Tuvo apóstoles que fueron los fundadores de la iglesia. Ellos fueron los fundadores de la iglesia. Y ese título apóstoles no tiene sucesión, no tiene sucesores. Lo que los apóstoles escribieron es lo que la iglesia tiene que predicar a lo largo de los siglos, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Eso de los
apóstoles y profetas que aparecen en la radio, en la televisión y en programas, son gente agrandada, ilusos, porque para ser apóstol tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Ese era un requisito indispensable. Total que es el ministerio, la función de los apóstoles no tiene sucesión. Si fuera así, entonces cada siglo tendríamos una Biblia diferente y terminaríamos locos. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. No busque más. En el concilio de Nicea, después del año 325, cuando el imperio político romano terminó, el imperio político romano terminó, porque el imperio romano comenzó varios siglos antes de Cristo y terminó casi 4 siglos después de Cristo. Entonces el imperio romano político terminó, político, pero siguió el imperio religioso. Y aún sigue el imperio religioso. La iglesia romana domina en muchas partes del mundo, religiosamente. Entonces, fue allí como en el primer concilio de la iglesia romana, allí nació la iglesia romana. Repito, los casi 400 años después de Cristo, la iglesia romana no existía. Existía la iglesia apostólica del nombre de Jesús, y que los apóstoles dejaron el fundamento, pero después de ello hubo muchos pastores, evangelistas y maestros que continuaron con la función apostólica. Pero después de que comienza el imperio romano religioso, entonces se metió la apostasía. Hasta ahí caminó bien la iglesia apostólica. Pero entonces Constantino, que fue el que comenzó la revolución entre los protestantes, no eran protestantes. A nosotros se nos llama protestantes a partir del siglo XVI después de Cristo, con la revolución de Martín Lutero. Hasta el siglo IV la iglesia no tenía ese remoquete de protestante. Eso se lo pusieron fue los católicos después del siglo XVI. Era la iglesia apostólica, y a ellos se les llamaba cristianos. En el capítulo 11 de los Hechos dice que por primera vez se llamaron en Antioquía. ¿Fue en Antioquía? Antioquía. En Antioquía, por primera vez se llamaron a los creyentes cristianos. En la historia de la iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, se le da varios títulos, no porque ellos los buscaron, los creyentes no buscaron títulos. Pablo, testificando, dice: perseguía yo este camino. Es decir, algunos llamaban el camino, otros lo llamaron la fe de los apóstoles, otros lo llamaban los nazarenos, la secta de los nazarenos. Y tenían varios títulos, pero no eran títulos que los apóstoles se hubieran rebuscado. Lo llamaban así. La iglesia no tiene ningún título así en especial. Nosotros no podemos basarnos en el título que tenemos, porque el título pentecostal no salva a nadie. Eso no tiene importancia. Simplemente nosotros nos denominamos iglesia pentecostal por asuntos legales, para tener una personería jurídica ante el gobierno. Pero ese título simplemente es por asuntos legales, no más. Y además de eso, se llama pentecostal por el gentilicio pentecostés. Si usted de Antioquia, ¿cómo lo llaman? Colombia, ¿cómo lo llaman? De Medellín, ¿cómo lo llaman? Entonces nosotros, la iglesia apostólica nació en el día de Pentecostés, y por eso hay muchas iglesias
que se llaman pentecostales, pero ese título no dice nada. Porque la iglesia en el mundo, no en todas partes se llama pentecostal. Y aún en el mundo y en Colombia hay muchas iglesias pentecostales que son trinitarias, pero que se denominan así por asuntos legales. Total que aquí la importancia no es el título, es lo que hace grande la iglesia, es el Dios que tiene y la doctrina. Así que no se gloríe por pentecostal, que eso no tiene importancia, es un asunto legal nomás. A partir del siglo IV fue cuando Constantino, en su revolución, hizo que muchos cayeran en el espíritu de apostasía, y él fue que metió la Trinidad. Está marcado año 325 después de Cristo. Desde ese momento, los que comenzaron el catolicismo romano empezaron renunciando a la doctrina apostólica, y a partir de ese momento la doctrina de la Trinidad desde ese momento ya fue un dogma de la Iglesia católica. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ellos? La Iglesia romana es la reencarnación de las religiones antiguas. Antiguamente, religiones como Babilonia, Siria, Egipto, Canaán, ellos tenían un sistema religioso que ellos lo llamaban las tríadas. Los trinos los llaman hoy la Trinidad. San Agustín, que fue un católico, a San Agustín le preguntaron, alguien le preguntó, un reverendo, no era católico, ¿cómo puede usted explicar la Trinidad? El hombre le dice, mire, si usted va a la playa y hace un hueco en la arena, ¿usted es capaz de meter los océanos en el hueco que usted abrió? Le dice el joven que le preguntó, imposible. El curita le respondió, así mismo es la Trinidad. Le decía, la Trinidad es algo que no se puede entender. Esa fue la respuesta que le dio San Agustín al joven. Cuando la Biblia habla de misterio, no quiere decir que es que no se pueda entender. Simplemente un misterio no se entiende desde el punto de vista científico ni teológico, sino que es un milagro. Un milagro no se puede, un médico, con toda la ciencia que tiene, un médico no puede explicar un milagro. No lo puede explicar. Porque la mayoría de los médicos son escépticos de los milagros, pero cuando existen, ellos se hacen los locos porque no hay forma científica de explicarlo. Y además, no solamente forma científica, sino teológicamente tampoco se puede explicar un milagro. ¿Por qué? Porque es un milagro. ¿Quién explica un milagro? Un milagro es la alteración de las cosas normales, que solo el Creador lo puede hacer. Nadie más. Dios estableció normas y todo funciona dentro de esas normas. Y cuando ocurre un milagro es porque el que estableció esas normas altera las normas. Y solamente lo puede hacer Él. Las cosas que hizo Moisés en Egipto y lo que hizo Josué cuando el sol se detuvo, la luna y las estrellas, ¿quién puede explicar eso? Si dice lea que el sol se detuvo, la luna también y las estrellas, pero la ciencia dice que el sol, que lo que rota es la tierra. Entonces, ¿cómo se explica que dice la Biblia que el sol se detuvo? Bueno, todo lo que es un milagro no se puede explicar. Entonces, ellos no tienen ninguna explicación. Primero, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Segundo, cada vez que se meten en el tema no pueden explicarlo. ¿Por qué?
repito, nació en el seno de la iglesia romana la Trinidad, mas no en el seno de la iglesia apostólica. Los apóstoles nunca hablaron de Trinidad, y no se ve por ninguna parte. Quienes han intentado meter Trinidad han sido los traductores de la Biblia. Lamentablemente la mayoría de ellos son trinitarios. Vea, le muestro un caso bien especial. Primera de Juan 5:7, en las versiones, hasta la versión 1960, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Porque tres, y dice el verso 8, porque tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y dice, estos tres concuerdan. Pero usted ve otras versiones, o después de ellas ve otras versiones explicando y diciendo. Primera de Juan 5:7, dicen ellos mismos, no existe en los manuscritos originales. Si usted ve otras versiones, ya ese texto de Primera de Juan 5:7 no existe. ¿Lo ha leído usted? Ya no existe. Porque los mismos traductores que habían dicho que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, ellos mismos tuvieron que rectificar diciendo, ese texto no existe en los manuscritos originales. Y lo explican muy horondos, se pasan del 6 al 8, o sea, lo quitaron totalmente. Nosotros creemos en el nombre de Jesús por la fe. Si fuera por las versiones trinitarias, estaríamos locos, porque cada vez que sale una versión nueva tiene sus cosas intentando meter Trinidad. Por eso, hermano, nosotros tenemos que mantenernos en la sana doctrina de los apóstoles. Ahí tenemos que quedarnos, porque han habido muchas cosas. Le voy a explicar algo más. Me quedé aquí, pero bueno, esta introducción es importante. La enciclopedia, la más antigua que existe en Londres, hablando de la confusión que existe en los evangelios, supuestamente, por los traductores, dando una explicación de Mateo 28:19, donde dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. La enciclopedia británica da una explicación y dicen que eso es una alteración del texto original, porque si se miran los 4 evangelios, solamente Mateo menciona los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque los otros evangelios que escriben la misma historia, el mismo discurso, no mencionan los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino el nombre. Y se lo voy a explicar. Por ejemplo, ¿estamos despiertos, hermanos? ¿Sí le interesa? Y si no, también. Bueno, yo sé que sí les interesa. San Marcos capítulo 16, mire usted, Mateo 28, San Marcos 16, San Lucas 24 y Juan 21. ¿Qué dije yo? Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 21. Es el mismo sermón, es el mismo, solo que cada evangelista, porque son 4 evangelistas, lo escribió de manera distinta, porque tenían diferentes remitentes. Pero mire usted cómo escribe Marcos, el mismo sermón. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, porque el texto 15 dice, el 16, el 15 dice, el que creyere, y le dio, id
por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No dicen el nombre del Padre ni el Hijo, sino en mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera. Es el mismo sermón de Mateo 28. El mismo sermón está en Lucas 24, que Lucas también lo escribió de otra manera. Desde el versículo 24 dice: así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, que el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de pecados. Y Lucas dice: y que se predicase en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros me sois testigos de estas cosas, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. San Juan 21, que es el mismo sermón, dice: hizo Jesús muchas otras cosas más, y pienso que si se escribiesen una por una no cabrían los libros en el mundo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. ¿Quién se equivocó, Mateo o los otros tres? Entonces la enciclopedia británica dice: la palabra Padre, las expresiones Padre, Hijo y Espíritu fueron agregadas posteriormente, pero aún así no concuerda con lo que ellos quisieron decir. Y eso pues nos da a nosotros también margen para decir que los títulos de Padre, Hijo y Espíritu son solo títulos, no son nombres ni son divinidades, son oficios de un nombre. Entonces, todo eso que les acabo de decir concuerda con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso va en cadena. ¿Cómo fue la expresión de Pedro en el día de Pentecostés? Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Arrepentíos y bautice de cada uno de vosotros en el nombre de ¿qué? De Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El capítulo 3 de los Hechos le dice al paralítico, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: no tengo plata ni oro, mas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre. El capítulo 4 de los Hechos, cuando ellos tuvieron que enfrentarse a los sacerdotes, Pedro les dice, Pedro lleno del Espíritu Santo, les dice: señores, este Jesús es la principal piedra reprobada por vosotros los edificadores, y ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Gloria al Señor. Al capítulo 5 de los Hechos, cuando los sacerdotes los volvieron a increpar, les dijeron: ¿no les mandamos estrictamente que no predicasen en ese nombre? Pero ahora han llenado a Jerusalén de esa doctrina y quieren echarnos a nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: señores, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y finalmente el capítulo 5 termina diciendo que salieron gozosos del tribunal, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Qué lindo, ¿cierto? Por causa del nombre. Gloria a Dios. Y ya en Samaria usted ve a Felipe predicando, dice que había un mago allí
capítulo 8, que engañaba a la gente con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio, ¿y qué más dice? Y el nombre, el Evangelio, porque el Evangelio tiene que ir acompañado del nombre, y si no, no funciona, porque el nombre revela la presencia del dueño del nombre. Si yo invoco el nombre de Jesús y si yo digo que el nombre de Jesús está aquí, es porque la presencia de Jesús está aquí. Nombre denota presencia. Jesús está aquí, es decir, su presencia está aquí. Y usted lo sabe. Y dice que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y ya vemos que Felipe los bautizaba y cuando Pedro llegó a Samaria con Juan, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando el Señor se le apareció a Pablo, a Saulo de Tarso, y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. No tenga temor de invocar el nombre de Jesús, porque es el nombre más grande que existe en el universo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Señor, el soberbio Saulo dice: ¿qué quieres que haga? Y Jesús, que manda en el universo, le dice: ve a Damasco y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Bueno, Señor, lo que usted diga. Y así, la Biblia está llena de eso, de la doctrina apostólica, que tenemos que cuidarla y guardarla. Entonces, vamos ahora sí. Entramos al tema. Amén. Se ríen ustedes, ¿no? Bueno, tiene estas 5 títulos. Este texto de San Timoteo, 1 Timoteo 3:16, tiene 7 lecciones y se dividen de la siguiente manera: ¿quién fue el que entró? ¿Cómo entró? ¿Cuándo entró? ¿Por qué entró y para qué? ¿Quién fue el que entró en el mundo? ¿Quién? ¿Fue el Hijo o fue Dios? Dios. ¿Dónde habitaba Dios? ¿Dónde habita Dios? Así dice el alto, el sublime, en que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Quién fue el que entró al mundo? Los trinos generalmente se arrogan el derecho de decir que quien entró al mundo fue el Hijo. Hermanos, Jesús nunca se llamó Hijo en la eternidad. Jesús nunca se llamó Hijo en el Antiguo Testamento. Ahora yo les decía, si Jesús vino del cielo como Hijo, había una madre en el cielo. Y si Él vino del cielo como Hijo, primero había una madre y había un padre. Pregúntese entonces, ¿dónde están los abuelitos de Jesús? O el tatarabuelo, o el bisabuelo, yo qué sé. Habría una manada de gente allá en el cielo si Jesús vino como Hijo del cielo. ¿Cómo? Entonces, ¿quién fue el que entró, que salió de la eternidad y entró? ¿Fue el Hijo, la segunda persona? Bueno, ¿quién fue el que entró? Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata pequeña, no eres la más pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero el tiempo se me acabó.
Yo sé que ustedes después de las 8 comienzan a toser. Yo lo entiendo ya. Sí, comienza una tosecita como rara, como una rasquiña por aquí. Y yo ya le entiendo, hermano. No falten, ¿no? Que mañana traigan la rana y la tiran a la plataforma. ¿Se acuerdan del cuento que le eché? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Una rana que cayó en la plataforma? ¿No? Sí, bueno, se lo voy a decir. Eso lo contó Eugenio Marnice Duarte. ¿No se acuerdan? Qué memoria la que tienen ustedes. El Liceo Duarte predica muy largo, es un gran maestro. Se extiende hasta 2 y 3 horas. Y una hermanita que ya sabía, cuando ya se cansó de escucharlo, trae una rana de caucho, y cuando cae al suelo se mueve. Ustedes la conocen. La tiró a la plataforma. Eliseo dice: ¿y eso qué es? Deja ir a mi pueblo. Mejor vámonos antes que llegue la rana aquí, hermano. De pronto sale una mosca, una lluvia de piojos aquí, hermano, y sí, ya no le rasca la garganta sino la cabeza, hermano. Vámonos, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos, porque este tema es muy bonito, muy apasionante, y usted tiene que conocerlo. Démosle gracias a Dios, hermanos. A ver, los que están tosiendo, colóquense de pies. Demos gracias a Dios, soberano y eterno Dios. Gracias por este momento tan especial con la iglesia, la enseñanza de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, lleva a mis hermanos en paz, con tu bendición preciosa, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Jesucristo es el verdadero.